Hay un momento en cada dinastía, en cada franquicia, en cada vestidor, donde la química del equipo se convierte en algo imposible de romper o empieza a fracturarse hasta hacerse pedazos. Y cuando esa ruptura comienza, ya no existe conferencia de prensa, campaña de relaciones públicas ni discurso bonito capaz de arreglarla. Ya vimos esta historia antes en el básquetbol. Pasó con Kobe Bryant cuando el cuerpo técnico no podía seguir el nivel de intensidad con el que él vivía el juego. Pasó con Michael Jordan cuando algunos ejecutivos pensaron que podían controlar al competidor más dominante del planeta. Y también pasó con LeBron James, cuando entrenadores insistían en sistemas viejos para un jugador que siempre iba 3 movimientos adelante de todos. Y ahora, exactamente la misma tensión está explotando en Indianapolis entre Caitlin Clark y las Indiana Fever. Pero esta vez hay una diferencia enorme, todo quedó grabado en cámara. Y lo que captaron esas imágenes es algo que la franquicia no va a poder esconder, suavizar ni maquillar frente al público. Porque esto ya no parece una simple discusión de partido. Esto parece una superestrella generacional llegando al límite delante de millones de personas. Todo comenzó después de la victoria 89-78 contra la Seattle Storm. En el papel, fue un triunfo sólido. Pero el marcador no cuenta la verdadera historia de lo que estaba pasando dentro del equipo. Clark terminó la noche con 21 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes, quedándose muy cerca del triple doble mientras controlaba el ritmo completo del juego como si fuera una directora de orquesta. Ella no estaba siguiendo el sistema, ella era el sistema. Durante la primera mitad, cuando le dieron libertad para acelerar el ritmo y leer el juego a su manera, Indiana se veía completamente diferente. El balón se movía rápido, los espacios aparecían por todas partes y la defensa de Seattle parecía perdida tratando de seguir el ritmo. Por momentos, el ambiente en la arena finalmente se sintió como lo que los fans imaginaron el día que Caitlin fue seleccionada en el draft. Pero detrás de esa victoria, algo más estaba ocurriendo. De acuerdo con reportes que comenzaron a salir alrededor del equipo, la entrenadora Stephanie White no estaba contenta con la forma en que se desarrolló el partido. Y ahí es donde todo empieza a ponerse incómodo. Porque la gran pregunta es simple, ¿cómo puede molestarse un entrenador cuando su equipo está dominando y ganando por doble dígito? La respuesta, según esas versiones, tiene que ver con el control. Aparentemente, Clark comenzó a manejar el ataque a su propio ritmo, dejando atrás el estilo lento y excesivamente controlado que el staff técnico ha tratado de imponer durante toda la temporada. En lugar de seguir cada movimiento desde la banca, empezó a jugar reaccionando naturalmente al partido, rápido, agresivo y moderno. Exactamente el tipo de básquetbol que hoy domina el juego profesional. Y aparentemente, eso no le gustó al cuerpo técnico. Ahí fue cuando las cámaras captaron el momento que ahora está explotando en redes sociales. El video muestra a Caitlin Clark en la línea lateral visiblemente frustrada. Está hablando, señalando hacia la cancha, explicando sus decisiones y respondiendo directamente a las instrucciones que recibe desde la banca. Pero lo más impactante no es que esté discutiendo. Es la forma en que lo hace. Esa no es la postura de una novata escuchando órdenes en silencio. Ese es el lenguaje corporal de la figura principal de una franquicia que ya se cansó de contenerse. Y mientras pasan los segundos del clip, todo se vuelve más evidente. Clark no retrocede. No baja la mirada. No simplemente asiente para evitar problemas. Sigue hablando. Sigue defendiendo su visión del juego. Sigue desafiando el mensaje que viene desde el staff técnico. Y en ese momento, frente a todas las cámaras, la tensión que llevaba semanas creciendo finalmente dejó de poder ocultarse. Esto ya no parecía una simple diferencia de opiniones. Era una confrontación directa. Y cuando la cámara finalmente dejó de grabar, la expresión de Caitlin Clark parecía la de alguien que llevaba meses guardándose todo, hasta que finalmente decidió decir la verdad en voz alta. Y ahora mismo hay dos reacciones completamente distintas alrededor de este video. Los medios tradicionales ya empezaron con el mismo discurso de siempre. Van a decir que Clark es difícil de entrenar. Que está desafiando la autoridad. Que una jugadora joven no debería cuestionar al cuerpo técnico.
Es el manual clásico que aparece cada vez que una superestrella deja de quedarse callada. Pero si eres fan de las Indiana Fever, probablemente deberías ver esta situación desde otro ángulo. Porque esto no se siente como una crisis. De hecho, podría ser la señal más positiva que este equipo ha mostrado en toda la temporada. Porque lo que estamos viendo es a una de las mentes ofensivas más avanzadas que ha pasado por el básquetbol universitario femenino, negándose a permitir que su carrera quede atrapada en un sistema mediocre. Clark procesa el juego más rápido que muchas personas sosteniendo el clipboard desde la banca. Ella detecta las rotaciones defensivas antes de que sucedan. Lee los espacios, anticipa los errores y entiende el ritmo del partido como un jugador de ajedrez que ya visualizó las próximas 3 jugadas. Y cuando un cuerpo técnico intenta controlar absolutamente cada drible, cada pase y cada decisión de una jugadora que opera a ese nivel, eventualmente ocurre exactamente lo que vimos en esa banca. La estrella deja de aceptar silencio. Empieza a responder. Empieza a defender su visión. Y deja claro que no piensa reducir su juego para encajar en una idea que claramente no está funcionando. Ahora mismo esta historia está creciendo demasiado rápido, y honestamente el próximo capítulo podría explotar en cualquier momento. Porque lo que pasó en esa línea lateral no salió de la nada. Esto viene acumulándose desde hace semanas. Solo hay que mirar el partido contra las Washington Mystics. Clark anotó 32 puntos, metió 7 triples y repartió 8 asistencias mientras prácticamente arrastraba al equipo de regreso al juego ella sola. Fue una actuación dominante. Una de esas noches donde todo el mundo hablando de básquetbol termina mirando a la misma persona. Pero después del partido, la reacción desde el cuerpo técnico volvió a llamar la atención. En lugar de centrar la conversación en la actuación histórica que acababa de ocurrir, las respuestas comenzaron a desviarse hacia el esfuerzo grupal, la resiliencia del equipo y otros comentarios generales que parecían evitar darle crédito directo a la jugadora que literalmente había sostenido al equipo durante toda la noche. Y luego llegó la decisión táctica que todavía sigue provocando debates entre los fans. Última posesión. El reloj muriéndose. Todo el estadio esperando que la pelota terminara en las manos de Caitlin Clark en la parte alta de la cancha. Y en lugar de eso, la jugada terminó diseñada para Kelsey Mitchell. Ahora, nadie está diciendo que Mitchell no sea talentosa. Claro que lo es. Pero quitarle el balón a la creadora más eficiente y más inteligente del partido en la posesión más importante de la noche no se sintió como una decisión puramente deportiva. Se sintió política. Como una decisión tomada para demostrar algo dentro del vestidor o para proteger ciertas dinámicas internas. Y el resultado terminó explotando exactamente como muchos esperaban. Porque cuando juntas eso con las rotaciones extrañas, con las veces que Clark ha sido sacada del partido justo cuando empieza a calentarse, con las conferencias de prensa donde el crédito parece repartirse hacia cualquier dirección menos hacia la jugadora que cargó el equipo. Entonces ya no parece una coincidencia. Empieza a parecer un patrón. Un patrón que los propios fans llevan semanas señalando en tiempo real. Un patrón que ya llegó al punto donde la principal estrella de la franquicia está respondiendo públicamente frente a todas las cámaras del estadio. La presión ya no estaba aumentando poco a poco. La tapa finalmente explotó. Y entonces llegó la conferencia de prensa después del partido, donde la historia tomó un giro todavía más interesante. Stephanie Witte apareció frente a los micrófonos con un tono mucho más calmado. El ambiente estaba tenso. Afuera del estadio, las redes sociales estaban ardiendo. Las imágenes de los asientos vacíos seguían dominando las conversaciones alrededor de las Indiana Fever. Y de repente, finalmente empezaron a llegar elogios hacia Caitlin Clark. Witte habló de la explosividad de Clark. Dijo que su movimiento se veía más fuerte. Comentó que había recuperado el impulso en su tiro, que estaba atacando mejor hacia el aro y que físicamente parecía otra vez cómoda y segura dentro de la cancha. En la superficie, sonaba como reconocimiento genuino. Pero si escuchabas cuidadosamente, había algo muy llamativo escondido dentro de esas palabras. Porque todos los elogios estaban relacionados con lo físico. Su velocidad. Su fuerza. Su recuperación. Su cuerpo.
su movimiento. Todo aquello que ocurre naturalmente gracias al talento y al trabajo individual de la jugadora. Todo aquello que el sistema de entrenadores no puede atribuirse como mérito propio. Y ahí aparece la verdadera pregunta. ¿Qué fue lo que nunca mencionó? No habló de la visión de juego de Clark. No habló de cómo controla el ritmo del partido. No habló de sus lecturas ofensivas. No habló de la inteligencia con la que transforma completamente el ataque del equipo cuando toma el control del balón. Porque reconocer esas cosas implicaría admitir algo mucho más incómodo. Que el motor real del equipo no está en la banca. Está dentro de la cancha usando el número de Caitlin Clark. Y mientras ese reconocimiento siga evitando decirse en voz alta, la tensión solamente va a seguir creciendo. Porque en este punto el problema ya no parece solamente táctico. Empieza a sentirse como una lucha de poder. Y los fans lo están notando absolutamente todo. Lo notan en el lenguaje corporal. Lo notan en las rotaciones. Lo notan en las conferencias de prensa. Y sobre todo, lo están reflejando con la única herramienta que realmente impacta a una franquicia profesional. El dinero. Solo hay que mirar la arena. El equipo que supuestamente iba a convertirse en el boleto más caliente del básquetbol femenino ahora está mostrando miles de asientos vacíos en algunos partidos. Los precios de reventa han caído brutalmente para ciertos encuentros y muchos aficionados ya comenzaron a organizarse en redes sociales asegurando que no quieren seguir apoyando económicamente a una franquicia que, según ellos, está limitando a la misma jugadora que devolvió relevancia nacional al equipo. Y aquí es donde todo cambia para la organización. Porque la lealtad del público ya no parece estar conectada directamente con las Fever. La lealtad está conectada con Caitlin Clark. La gente no se identifica primero como fan del equipo. Se identifica como fan de Clark, y después viene el resto. Y cuando una franquicia pierde el centro emocional de su propia afición, las alarmas internas deberían estar sonando por todas partes. Porque la realidad económica es brutalmente clara. Antes de la llegada de Clark, la atención mediática era muchísimo menor. La asistencia a los partidos era otra historia. El interés comercial y cultural alrededor del equipo apenas existía comparado con lo que vemos hoy. Caitlin Clark no solamente llegó a Indiana. Cambió por completo el valor comercial de la organización en una sola temporada baja. Y ahora, mientras todo esto explota públicamente, la directiva permanece en silencio. Pero el silencio también comunica algo. Porque quedarse callado en medio de un conflicto tan visible termina convirtiéndose en una decisión. La familia Salmon, la presidenta Kelly Krauskopf y la gerente general Amber Cox están enfrentando probablemente la decisión más importante en la historia moderna de esta franquicia. Respaldan completamente a un cuerpo técnico que parece estar chocando constantemente con la jugadora más influyente del deporte. O protegen a la estrella que transformó el futuro económico y mediático del equipo. Porque cada día se vuelve más evidente que intentar hacer ambas cosas al mismo tiempo será imposible. No puedes seguir diciendo públicamente que todo está perfecto mientras las cámaras muestran confrontaciones en la banca. No puedes pedirle paciencia a Clark mientras las decisiones importantes siguen alejando el balón de sus manos. Y tampoco puedes venderle a los fans una visión brillante del futuro cuando el presente parece contradecir cada mensaje oficial de la organización. Tarde o temprano, alguien tendrá que tomar una decisión. Y mientras más tarde llegue esa decisión, más caro será el daño. Ahora bien, también existe otra parte de esta conversación que merece ser reconocida. Porque Stephanie White no es una entrenadora sin experiencia. Ha ganado en distintos niveles y tiene respeto dentro de la liga. Su filosofía defensiva ha funcionado antes y es totalmente posible que parte de esta tensión sea simplemente el choque natural entre una entrenadora de carácter fuerte y una superestrella igual de competitiva. No toda discusión en la banca significa una guerra interna. No toda cara de frustración significa una ruptura total. El básquetbol profesional es intenso. Manejar estrellas siempre será complicado. Y a veces lo que parece una explosión frente a cámara simplemente es la emoción de competir al máximo nivel. Ese contexto importa. Merece ser mencionado. Pero incluso la paciencia tiene límites.
Y mientras este patrón siga repitiéndose una y otra vez, cada vez será más difícil convencer a la gente de que todo esto es completamente normal. La verdad es esta, el material filtrado nunca aparece en organizaciones sanas. Cuando un vestuario funciona de verdad, cuando el cuerpo técnico y la estrella están alineados, cuando la directiva comunica con claridad, simplemente no existen clips virales de enfrentamientos en la banda. No hay cámaras captando discusiones tensas en pleno partido. No hay conferencias de prensa evitando cuidadosamente mencionar a la estrella. No hay decisiones de rotación que dejan a todo el fanbase cuestionando quién realmente está al mando. Los leaks no son el problema. Son el síntoma. Son el humo que delata que el fuego ya está encendido en algún lugar del edificio. Y en Indianápolis, ese fuego lleva ardiendo durante meses dentro de las Indiana Fever. La única pregunta ahora es si alguien con verdadera autoridad está dispuesto a entrar en ese humo y apagarlo antes de que sea demasiado tarde. Pero hay algo aún más grande detrás de todo esto, algo generacional. El mundo del básquetbol femenino está viviendo una transformación total.